Hola, buenos días queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Bueno, compartimos este Evangelio de San Lucas que corresponde al domingo número 28 de este tiempo ordinario o tiempo litúrgico común durante el año, que dice así: mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era justamente un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como el domingo pasado la palabra de Dios nos enseñaba a no agrandarnos cuando vemos que por gracia de Dios, más que por nuestro mérito, podemos hacer algo bueno, y que digamos simplemente, bueno, si pudimos hacer algo bueno, somos simples servidores, hicimos nada más que lo que teníamos que hacer. Este domingo, con esta palabra de Dios, da una vueltita más de tuerca y nos enseña otra cosa. Nos enseña a ser agradecidos, a decir muchas gracias a través de este episodio, que ahora después lo vamos a desgranar un poquito más, que es donde un grupo de leprosos se le acerca a Jesús a la distancia que se les permitía, porque no podían acercarse a la gente por esta enfermedad muy estigmatizante que existía de esa forma, o que era considerada de esa forma en aquel entonces. Entonces de lejos le empiezan a gritar y a implorar a Jesús el don de la sanación. Y Jesús los manda a lo que era costumbre en aquel entonces, los manda a ver a los sacerdotes, que eran los que podían autorizadamente comprobar que estuvieran eventualmente curados, para reintegrarlos en la comunidad. Y mientras están yendo camino hacia ver a los sacerdotes, obedeciendo lo que el mismo Jesús le había dicho, en el camino quedaron sanos de su lepra. Pero uno, en vez de seguir lo que Jesús le había dicho, de ir a ver a los sacerdotes, a cumplir, por decir así, el mandato de la ley, él se vio curado y volvió y se tiró a los pies de Jesús a dar gracias, a ser agradecido, a decirle muchas gracias. Y Jesús le dice: ¿pero qué, acaso no quedaron curados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? O sea que suavemente Jesús reprocha a los que no volvieron, y en cambio alaba y bendice y lo salva por su fe a este que vino a decirle gracias por este don recibido. Y oh casualidad, este que vino era justamente un habitante de Samaria, era un samaritano con quien los judíos, por razones históricas, políticas y un montón de cosas, no se llevaban bien. Al contrario, había grandes trifulcas entre samaritanos y judíos. Y este justamente es un samaritano, y es el que vuelve cuando percibe un beneficio de parte de Jesús, regresa, se tira a sus pies y le dice gracias. Así que ahora vamos a empezar a desmenuzar algunas cositas que podemos sacar de este hermoso texto evangélico. Lo primero que tenemos que aprender de esta lectura es a ser agradecidos con todos, y agradecidos sobre todo con Dios por todas las cosas que Él nos da, sea en forma directa o a través de otros. Saben, cuando a mí me tocó servir en la infantería de marina, en el servicio militar, estaba a las órdenes de un sacerdote militar que todos los años, algún domingo a la tarde, que era día de Franco, digamos,
y yo era de alguna forma su chofer, me hacía ir junto con él, pero manejando yo, por distintas casas a las que él simplemente iba a saludar, porque eran gente que en algún momento habían hecho algo por él, o le habían prestado algo, o le habían rezado algo, y habían pasado ahora ya un montón de años cuando sucedía esto, y él seguía yendo todos los años a darle gracias por lo que habían hecho por él. Y él me dijo, siempre ten en cuenta el don de la gratitud, porque para pedir todos somos buenos, y a la hora de pedir enseguida tenemos palabra fácil, y enseguida somos rápidos, y enseguida tenemos los medios para hacerlo. Pero una vez que recibimos lo que pedíamos, nos olvidamos de agradecer. Y este sacerdote me enseñó el don de la gratitud, pero no agradecer solamente en el momento como contrarreembolso por el bien recibido, sino que, repito, pasaron los años y pasaron los años y años y años, y él seguía yendo a ver a la gente que en algún momento le hubiera favorecido en alguna cosa, para decirle gracias, como diciéndole, siempre tengo presente esto que hiciste por mí. Y con Dios nos tiene que pasar lo mismo. Vivimos pidiéndole cosas. A veces nos las concede en forma rápida. A veces se toma su tiempo porque sabe que todavía no es momento oportuno para concedernos tal o cual cosa que le estamos pidiendo. A veces nos concede cosas realmente grandes, importantes, y a veces cosas pequeñas, aunque sea un lindo día, un sentirnos bien cuando nos levantamos a la mañana, o esas pequeñas cosas que también requieren levantar los ojos al cielo y decirle, gracias Señor por esto que me estás regalando. Más allá de los regalos grandes, cuando nos regala la esperanza, cuando nos regala el amor, cuando nos regala el don de la vida, que ya son regalazos y que a veces ni esos tenemos en cuenta para agradecer. Pero también las pequeñísimas cosas, cuando vemos los primeros brotes de la primavera en las plantas, el surgir de la vida, un regalito, un dibujito que nos regala un niño, son esas pequeñas cosas que también tenemos que estar acostumbrados a tener un corazón agradecido. Capaz que ustedes vieron también en estos días una noticia de estas tantísimas que hay por la tele, en los noticieros, de unos asaltantes que asaltan a una chiquita de 13 años, una adolescente, y le pegan y todo para arrancarle la mochila, y ella defendiendo su mochila, pero la defendía sobre todo porque en esa mochila tenía una botellita de agua que se la había regalado un beisbolista, un deportista, que ella admiraba mucho. Entonces, como recuerdo de este deportista, tenía esa botellita a la que le tenía mucho cariño. Gracias a Dios salió bien la cosa, porque no le pudieron robar del todo la mochila, le robaron solamente algunas cosas que tenía dentro, pero ella, esto también es un gesto de gratitud, defendía con pelos y uñas esto que era una botellita de plástico, pero que para ella le significaba mucho porque venía de alguien a quien ella apreciaba y admiraba mucho. Bueno, con Dios nos tiene que pasar lo mismo. Dios es nuestro amigo del alma, el más grande de todos, y al que le tenemos que agradecer aún las cosas que nos parecen triviales o pequeñas, pero que vienen de su providencia.